Baraya, canijo. Pues vamos a seguir hablando de Maru y de Nadia. De cómo había quedado esa situación de esa pobre monja. Y la situación no era, que digamos, muy buena para esta pobre monja Nadia. Ya que la preocupación de Maru y del indio Vicente, que es ese indio valiente, porque el indio se la jugó. El indio mira, la perra está. Uy, chiquito. Como iba diciendo, ¿no? La perrada, digo, la indiada es. No. Digo, Vicente se le había jugado bastante. Porque fíjese que usted que en su situación arriesgó el pellejo. Todo para salvar a estas dos mujeres. Y él tuvo la aprobación y el amparo de, ya sabemos, del sobrino de Namucurá, que hizo bastante para salvarla. Pero vayamos a Pavlova. Pavlova, esta misteriosa mujer que tenía una buena relación con los animales. Los animales, no sé por qué, pero se sentían atraídos hacia ella. Cuando ella vino allá de la Europa, esas partes, existía mucho la brujería y esas cosas. Y nunca supimos que si su madre y su padre venían huyendo justamente de eso. Y que ella heredó estos dones, ¿no? Pero Pavlova fue mejorando con el tiempo porque, ya como dijimos, ella fue justamente tomada prisionera y por la extraña cosa de su vista y su ojo, los indios supersticiosos la tomaron como algo de la naturaleza, que era de los dioses y que se lo daban a ellos, donde la entrenaron muy bien. Pero Pavlova sufría justamente el desprecio de la población, porque la población dijeron que ella era una bruja, pero ella hizo el bien a cuánta gente y cuántos gurises salvó la vida y a cuántas mujeres le hizo un buen parto y las ayudó. Y bueno, pero las cosas de la vida hicieron que gente ignorante, por miedo a las cosas raras de la vida, hicieron una cosa que no tenían que hacer, que era justamente querer matarla. Y ella tuvo que usar su astucia. Porque no olvidemos que cuando ella estuvo en la toldería, aprendió muchas cosas. Y las cosas que se aprende es hacer justamente una persona hábil y pensar justamente en salvar su vida. Y como ella conocía muchas cosas de la naturaleza, le enseñaron bárbaro. Entonces Pavlova optó por secar cueros viejos, hacerle unas formas como de careta, de máscara, como si fuesen unos cuernos y una ferocidad, esas caretas que le hacía a los perros, que a la noche los tenía que soltar así para que justamente no venga ningún extraño a querer hacer algo raro. Por eso los paisanos no se acercaban, porque pensaban que Pavlova tenía trato con el diablo y que el diablo la protegía. Pero como Pavlova le hizo el bien a Nadia, Nadia fue recuperándose a través de los días. Pero ella sí estaba muy débil, porque la fiebre la había maltratado, la había tenido mal. Y entonces Maru empezó a hablar con Pavlova y a preguntarle de dónde venía, porque su acento es extraño. Y entonces ella le dijo, igual que vos, dice, yo vengo de allá, del viejo continente, dice. Lo que pasa es que yo vengo de otro lado, que vos por ahí conocés, dice, Polonia. Ah, sí. Dice, bueno, hay hasta hace poco hubo un par de guerras, dice, en Europa. Y bueno, ahora más o menos está todo calmado, pero dice que hubo una matanza terrible. Dice, por culpa de la monarquía, que la monarquía no quiere ceder. Y dice, bueno, en Francia ahora tenemos una república democrática donde no hay más reinado. No hay ni reyes, ni reina, ni... Se acabaron los títulos, le estaba diciendo Nadia, ¿no? Justamente, hablando amenamente, ¿no? Como el indio Vicente no entendía nada, más o menos se lo ejemplificaban como si fuese un capitanejo, un cacique, un gran cacique, y así, ¿no? Depende de la categoría de la Ilíada. Entonces, Nadia fue recuperando el conocimiento. Cuando justamente
Pavlova la iba a ver, pero hubo una gran amistad con ella, porque dice que le recordaba mucho a su madre y a su abuela, por lo afectuosa que fue con ella, y que justamente le salvó la vida, y que estaba muy agradecida y endeudada con ella, y que justamente iban a hablar al poblado, justamente de lo buena que es usted. Entonces ella le dijo que no hable nada, porque dice del poblado que viven ustedes, dice, muchas veces quisieron venir a matarme, y yo los tengo, dice, acá cortas con la perrada, dice, pero dice, yo me voy haciendo grande, en cualquier momento, dice, voy a morir, dice, pero me gustaría morir como una cristiana, dice, me gustaría morir bien, dice, en paz y en tranquilidad, dice, y que los años me den un poco más de vida, pero no morir como en la época de las brujas, dice. Y entonces, justamente, Maru le decía que en esa época antes, hace un par de siglos atrás, unos 200, 300 años, sí que había casas de brujas, y donde las mataban, o sea, no le daban oportunidad a nada, porque lo primero que decían que era bruja y que tenía trato con el diablo. Y entonces dice que para matarla, la iglesia lo que hacía era lo siguiente: las ataba, dice, los pies con piedra o con cadena y las tiraban al río. Si flotaban, dice que era porque eran inocentes, pero si se ahogaban es porque justamente tenían un trato con el diablo. Y así mucha gente buena murió. Y justamente la mayoría de estas doncellas que murieron era porque eran mujeres independientes, sabían elaborar la medicina, tenían contacto con la naturaleza, aprendieron muchas cosas, pero la gente la relacionaba con el diablo todo. No podían ni reír, ni cantar a la noche, ni saltar por el campo, porque ya todo era diabólico. Y entonces la iglesia lo que hizo fue justamente limpiar eso, pero cometió muchos crímenes atroces, con mucha gente inocente, y no solo mujeres, sino hasta los mismos párrocos. Muchos murieron porque quisieron defender a esas pobres mujeres, y bueno, y el fin fue ese. Entonces Pavlova le decía que se pueden quedar el tiempo que queda acá, hasta que se recupere Nadia, que acá iban a estar bien y seguros, porque por lo visto ustedes también fueron seguidas, por el pueblo, dice. Entonces Maru le dijo que sí, que el padre que estaba ahí parece que no estaba nada bien, dice, porque no desplegaba el amor cristiano que tiene que desplegar, dice, más al prójimo. Dice, a Vicente ya desde un principio le empezó a tomar desprecio. Después, porque nosotros enseñamos, dice, a los niños, ya dicen, en las tolderías, nos dijeron que teníamos ya relación y trato con el salvaje, que el salvaje no es cristiano y que no merece nada, no merece ni la aprobación ni la ayuda de Dios. Y eso no tiene nada que ver, dice, con Dios y con Jesús, dice, porque dice, para Jesús, dice, todos fueron buenas personas, dice. Él salvó a los pecadores, porque él vino a salvar a los pecadores y a las prostitutas, a todos, dice. Y mediante su sangre, dice, hizo mucho bien, dice. Nos salvó a todos de morir con el pecado. Pero, lo que usted está haciendo, dice, usted tiene una práctica que sí, que para nosotros es extraña, dice, pero porque lo que hace usted lo tiene que hacer un médico, dice, pero usted como es sabia con la naturaleza, usted vimos que con unas piedras y con unas hojas que crecen cerca del río, usted le hizo bajar la temperatura, dice, a mi hermana Nadia. Y dice, y ahora ya está bien, dice, ya tiene otro semblante, se está recuperando, dice, el color rosado, dice, su sangre se va tomando color en sus mejillas, dice. Y ahora está bien, dice. Porque yo pensaba lo peor, y lo peor iba a ser también para mí y para Vicente, porque al pobre Vicente lo estaquearon y lo iban a justiciar, porque cuando nosotros queríamos escapar, vimos que había 3 tumbas. Y este padre no es nada amoroso, no está bien, dice. Lo que está haciendo, dice, no hace bien. Está incitando, dice, a la gente a que cometan el mal, dice. Sin juicio de la justicia, como tiene que ser, dice. Nos querían directamente hacer, dice. Entonces Vicente dice, sí, lo que quiere decir es que querían cantar para el carnero, dice. O sea que era muy imprescindible para nada, dice.
Bueno, entonces la cuestión es que nadie agradeció mucho lo que estaba haciendo por ella y que se sentía bien y que ni bien retome su fuerza iban a partir así, iban a hablar, dice, en el pueblo de que usted no es así lo que es. Entonces le vuelvo a repetir Pablo, no haga eso, dice, porque no le van a creer. Y si ustedes van allá, dice, va a ser peor, dice. Yo les recomiendo que, más vale, dice, crucen el arroyo y prefiero que caminen o se tomen más tiempo, es un par de leguas más, pero no pasen por ahí, dice. Ahí es peligroso. Pero Maru confiaba en que por ahí el padre iba a recapacitar en todo lo que había hecho, cuando la vea a Nadia bien ya. Pero cuando se iban, dijeron que Vicente, mejor dicho, dijo que iba a pasar por el pueblo por la noche y que iba a ir a buscar, dice, al sobrino de Catriel, dice, para que puedan, dice, con ellos, dice, con un par de, dice, de indios, dice, venir a buscarle y pasar por el pueblo sin nadie le hace nada. Bueno, la cuestión es que Maru sintió mucha curiosidad justamente por Pavlova. Y le preguntó justamente qué es eso de que atrae a los animales. Y entonces ella le dijo que cuando estaba, dice, en la toldería, más de allá, dice, ella dice que atraía justamente, dice cuando ellos traían, dice, los potros salvajes, dice que había un potro que había tirado a más de una persona, dice, además de un guerrero lo había tirado al piso. Y que era indomable. Y entonces como se escapó, dice, que cuando iba corriendo, dice, por la toldería, de seguro iba a ocurrir una desgracia porque se había empacado ese animal y corría como loco, tirando patadas por todos lados y se agarraba una criatura, le iba a matar. Entonces dice que le estaba contando a Pablo que se paró cuando venía el caballo entre el medio del camino y todos pensaron lo peor que iba a pasar, que el caballo le iba a pasar por arriba justamente, que le iba a matar. Pero no fue así. Cuando el caballo venía a todo galope, pega un frenazo con las patas traseras y las delanteras así, y empieza a hacer a levantar las patas como para aplastar como viendo a un depredador que la quiere atacar. Entonces ella contaba que alzó los dos brazos así y que el caballo, o sea, empezó a caracolar con las patas delanteras y fue asomando, dice, el pescuezo así hacia ella. Entonces dice que yo le empecé a tocar, dice, la cara, dice, a este caballo. El caballo se tranquilizó. Pero no lo monté. Dice, lo único que hice fue acariciarlo, abrazarlo, y el caballo se sintió a gusto conmigo y me empezó a seguir. Y entonces todos empezaron a ver el poderío y el poder que tenía esta gurisa allá en las tolderías. No solo con eso. Hasta cierta vez, cuando ella estaba justamente por el río, dice, con las majadas de ovejas y que había, dice, que le daban de beber, dice que apareció, dice, un tigre de la nada y que saltó hacia una oveja y la mató y la estaba comiendo, y cuando empezaron a venir los guerreros no quería largar la presa. Y entonces cuando iban a sacrificar a este animal, ella se paró entre el medio del animal y los guerreros que estaban por chusear a la pobre bestia, porque su naturaleza era que quizás tenía hambre y tenía que cazar, o no sé si era una hembra, dice, no sabía lo que era. Dice, pero ella se interpuso. Y los guerreros decían que se corra porque lo tenían que matar, que salga porque le iba a atacar a ella. Y entonces ella le dio la espalda al animal. Cuando le da la espalda gira y el animal, o sea, se queda como tranquilo, pero está con la presa. Igual le gruñe, hace para que no se le acerque, porque era su presa. Y entonces le dijo, yo le dije, dice Pavlova, que ya había sucumbido, que ya había muerto, era su presa, no se podía hacer más nada, ya había muerto el animal. Pero los guerreros querían matarla por la piel y por tener un trofeo. Y entonces
nadie le dijo, perdón, Maru le dijo a los guerreros que si mataban a la bestia iba a ocurrir una desgracia a ellos, porque están interrumpiendo un ciclo de la vida. Dice, si Goñé Goñé permite que este tigre, dice, case este animal, dice, y coma para alimentarse él o a sus crías, dice, ustedes van a hacer un sacrilegio al matarlo, porque van a dejar que sus crías se mueran y puede haber una desgracia en su familia. Pero los indios, con temor, le agarró a los guerreros, imagínense, escalofrío en la espalda. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron lo siguiente. Agarraron y no tuvieron más remedio que dejarlo ahí al animal. El animal agarró, se aferró con la fuerza de los fauces, agarró del cuello a este cordero que ya había muerto y se lo llevó arrastrando. Se lo llevó arrastrando, quién sabe a dónde. Entonces pasó lo siguiente. El comentario era siempre acerca de Pavlova, de que Pavlova tenía un poderío con los animales y que su magia era tremenda, que nunca había visto una cosa así. Y en cuanto dice que habla dice con los animales, no es verdad. Dice, lo que pasa es que cierta noche yo estaba, dice, arriando mi majada, dice, en el rancho, y como venía, dice, mucha gente a curarse, yo siempre decía que vengan solamente de día, porque de noche no podía atender a nadie. Pero no sé cómo fue la cosa, pero cierto día yo estaba arriando a las cabras y a las ovejas, así, porque la gente me la traía, dice, me lo traía como forma de pago. Y bueno, dice, cuando yo lo estaba llevando al corral, dice, me causó gracia, dice que un chivo macho bastante grande, yo le hacía así y el chivo se paró y me causó gracia. Y entonces yo hacía así con las manos y el animal es como que bailaba conmigo y es como que me sonreía. Y entonces estuve un largo rato sin darme cuenta de la noción del tiempo, jugando con él, así entre la fogata que tenía y todas esas cosas. Y este animal estaba siempre en dos patas. Pero se ve que alguien que vino en la noche, al ver eso, pensó que yo tenía así tratos con el diablo. Y fue y lo comentó a la iglesia, y la iglesia del padre ya lo supo. Y también dice el pueblo, y todos se enteraron. Por eso cuando venían quisieron venir a matarme, porque decían que yo tenía trato con el diablo. Y cuando me iban justamente vinieron como 10 paisanos para matarme. Yo hice el silbido y aparecieron los perros del monte. Y entonces los perros los sacaron volando a todo esto. Los mordieron, por supuesto, porque no le dieron ni tiempo a disparar nada. Pero esa cosa fue así, dice. Y entonces yo me empecé a entender con los animales, con los perros, porque justamente venían a mi casa y al rancho y siempre tenían comida, dice, porque yo de vez en cuando dice, tenía que sacrificar una cabra o algo para darle comer a estos bichos, dice. Pero la mayoría eran perras cimarrones. Cierto día me fui hasta el arroyo a buscar el agua y había una de estas perras salvajes que estaba muriendo, agonizando. Tenía una herida de un zarpazo entre las costillas y el vientre y estaba sufriendo. Así que se tuve que sacrificarla, dice, porque me dio pena que estaba llorando y sufriendo. Y cuando la sacrifico, entre ella había también un cachorro de estos perros cimarrones. Y era machito. Pero tenía también rasguñado todo el lomo. Así que lo tuve que llevar conmigo, dice, y lo empecé a curar. Lo empecé a curar y a curar, dice, y hasta que se fue poniendo fuerte el animal. Y bueno, ese fue el que se quedó más conmigo. Entonces ese se salvó. Y entonces empezó a ser mi compañero, mi guardián. Y gracias a eso que los tengo cortos todos. ¿Viste? Y entonces Maru le dice, y bueno, dice, ¿y cómo se llama ese animal? Dice, tan noble que le defiende su rancho. Y entonces ella dice que le puso
un hombre que recordó de ella, dice, de, de su, de su pueblo natal. Y justamente el nombre que él había puesto era Barroco. ¿Quién sabe por qué? Dice, eso se me cruzó la cabeza. Dice, y Barroco era el jefe después, con el tiempo, el jefe de la manada. Y es el que lo tiene todo corto acá. Bueno, como las cosas fueron así, lo primero que pasó, Nadia fue poniéndose bien. Y entonces se pusieron su uniforme de monja, ¿no? Para retornar a sus actividades, ya que habían pasado más casi de 2 semanas y ellas se sintieron a gusto con Pavlova y aprendieron muchas cosas de ella. Pero vamos a ver qué pasa cuando justamente Mauro y Nadia y este valiente indio Vicente deciden retornar. Vamos a ver qué va a pasar con el poblado y con este cura que justamente el deseo de él era acabar con Pavlova porque decía que era una bruja que justamente iba a traer la desgracia al pueblo. Por eso vamos a ver qué pasa en el próximo capítulo. Nos vemos, hasta la próxima.